Bienvenidos a Ruspo Show, este programa de noticias donde tratamos de resumir y abordar aquellos temas que no vemos en lo tradicional de los medios. Hoy día me encuentro con la doctora Angélica Pacheco, que la verdad es que sostuvimos una conversación con ella telefónica la semana pasada, grata, cordial. Nosotros con Angélica también nos conocemos porque ella amablemente me invita a hacer clase a la Universidad de Viña del Mar, así que como siempre, muy agradecido. Y gracias también por el tiempo que te diste de estar con nosotros hoy día y abordar las conversaciones que tienen que ver sobre el género y la identidad. Angélica, tú de alguna forma estás conectada con el tema, sin tomar de alguna forma una bandera, ¿cierto? Pero has investigado y has visto ciertas cosas. Y en ese sentido, en base a lo que ya tenemos más o menos conversado, tiene que ver con hacia dónde va esta conversación específicamente y por qué tuvimos un consenso en particular donde nos dimos cuenta que parece que el contexto, el capital se apropió de esta conversación que la veíamos viendo que estaba tomando forma, fuerza y estaba siendo súper relevante en alguna parte, ¿cierto?, de esta historia que nosotros normalmente solemos olvidar. Gracias, Rodrigo, por esta cordial invitación a lo que es tan significativo hoy día, ¿no? Que es conversar y generar el clima de conversación entre dos y más, en este caso, que de manera conectada nos van a poder también participar. Y efectivamente en esa conversación vale destacar algo que me hizo mucho sentido en un libro que publicaron las tesis, las académicas que son parte, ¿no? Investigadoras que son parte de la performance de las tesis, que es muy interesante sobre el tema de las mujeres y evidentemente las tesis de la tesis, ¿no? Entonces, allí plantean claramente cómo había que tener cuidado, estamos hablando de hace unos 3, 4 años atrás, había que tener cuidado que efectivamente estos conceptos, estas luchas, estas posiciones quedaran de alguna forma atrapadas desde el marketing, incluso desde la lógica neoliberal y capitalista que termina en el fondo haciendo merchandising y desdibujando, ¿no? Lo que realmente es el tema de fondo. Y de alguna manera hoy día cuando conversábamos también, Rodrigo, cuando estamos frente a la situación de Irán, ¿no? Que es dramática, que no nos damos mucho tiempo, quizás por una cuestión de pudor, de vergüenza, de conversar de lo que ocurre en Irán y con respecto a los derechos de las mujeres, prácticamente inexistentes, mujeres jóvenes, mujeres adultas, que todos los días tenemos situaciones en donde arriesgan su vida, las golpean al punto de la muerte por no usar velo, por querer estudiar, ¿no? Por derechos que para nosotros son francamente conquistas civilizatorias. Entonces, en ese sentido, es muy interesante abordar a lo mejor este punto de partida. ¿En qué minuto a lo mejor las temáticas de género nuevamente quedaron, no solo a esas, sino a otros conceptos, la participación ciudadana y otras más, quedan desde el ímpetu de la lucha social, quedan sumergidas finalmente en una juguera que termina capitalizando la marca y prácticamente haciendo que el significado desaparezca, ¿no? En ese sentido, Angélica, mira, la verdad es que tú tienes mucho más bagaje y mucha más investigación que yo y por eso mismo también aprovecho nuevamente a agradecer este tiempo, pero yo soy una persona muy crítica que tiene en torno al capitalismo y me puedo poner todos los colores probablemente encima, siempre digo lo mismo, díganme zurdo, rojo, lo que sea, porque finalmente es como parte de, pero entiendo que somos un medio dentro de esta cultura y de la filosofía del capitalismo como tal, donde de alguna forma nosotros quedamos como ciudadanos o como personas también muy lejos probablemente de los verdaderos cambios que están detrás, ¿cierto?, de estos movimientos tan importantes. En ese sentido, ¿cierto? Y también un poco desde tu perspectiva, quería preguntarte que probablemente durante los últimos 9 años, tal vez estoy como yendo pensando entre el 2016, 2017 en adelante,
hemos visto muchas transformaciones. Hablaste del ejemplo y el caso de Irán, ¿cierto? Hoy día, bueno, también hay otros temas también que tienen que ver con las propias luchas también que estamos como dando nosotros a nivel local. Y en ese sentido es como, ¿qué pasa? ¿Cachai? Y tal vez no fuera de la bibliografía, pero ¿por qué es difícil desmarcarse probablemente y por qué esta figura tan potente del capitalismo propiamente tal se lo come todo? ¿Cachai? Se come en este caso el hecho de querer manifestarse o querer generar un cambio, se come el hecho finalmente de poner en la mesa un derecho tan fundamental, un derecho social y nuevamente, desde la mirada mía como comunicador y la tuya también como investigadora académica en este caso, eh, ¿qué pasa, ¿cachai, Angélica? Como, ¿qué es lo que ocurre específicamente? O sea, ¿por qué? O sea, no sé, te pido así como de repente una extrapolación en torno al tema, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan fuerte esta figura en este caso y específicamente en el tema particular también de género? Porque el capitalismo es así, pues de eso, así vive, de eso se trata el capitalismo, ¿no? Y de alguna manera tenemos que pensar que justamente quizás desde el ámbito de las comunicaciones, el ámbito de lo que guarda relación con la disputa del discurso hegemónico, ¿no? Cómo romper los discursos hegemónicos es parte de aquello. Entonces está absolutamente vinculada, ¿no es cierto?, esta forma, además que nosotros la conocemos hoy día, que no es liberalismo, sino el neoliberalismo de países latinoamericanos, como el nuestro, en donde efectivamente todo lo que tiene que ver con la construcción narrativa pasa a ser lo que Jules Kahn habla, ¿no es cierto?, de la información máxima. Vivimos de manera acelerada, no logramos pensar adecuadamente porque no tenemos tiempo para sentarnos a pensar, no tenemos tiempo para poder respirar, no tenemos tiempo, vivimos como dice en Infocracia y en la mayoría de sus textos, nosotros somos esclavos de nosotros mismos. Entonces, la gracia que tiene, uno podría decir la gracia del capitalismo que finalmente nos hizo sentir durante, digamos, siglos que nos liberamos, ¿no? Y la verdad es que al parecer no estábamos liberando, estábamos siendo más esclavos de lo que podíamos pensar. Entonces, esta discusión, que es gran parte de la filosofía del siglo XX y parte del XIX, creo que todavía no logramos entenderla porque estamos viviendo, ¿no?, los efectos, pero en nuestra salud mental, la estamos viviendo en nuestra calidad de vida, la estamos viviendo en el planeta y, por cierto, en los ámbitos con respecto a las mujeres, el ámbito de género en particular, queda en este zigzagueo permanente atrapado en las luchas hegemónicas del discurso. Hay un discurso, hay un péndulo que en algún momento estuvo, ¿no es cierto?, hace 5 años, 6 años, nadie podía decirte nada, había una lucha de avances significativos de lenguaje y de comportamientos, incluso legales, y resulta que nos encontramos en el 2023, donde parece que muchos de esos temas vuelven a ser cuestionados en el mundo, no solamente en Chile. Entonces, es una cosa que tú dices, claro, el péndulo se mueve hacia un lado, pero después viene un retroceso, ¿no? Y después vuelve a impulsarse a través de los movimientos sociales, que es parte de la historia humana, pero efectivamente desde la lógica nuestra, desde la hegemonía que es, del discurso, ¿no? Es como de la teoría crítica y de los críticos, hoy día Habermas, diríamos, fundamentalmente, cómo los bienes culturales siguen siendo un gran punto de lucha de las élites. Quien coloca los temas, ¿no es cierto?, de debate público, quien coloca los temas de transformación cultural y cómo los coloca de alguna forma también tiene un apoyo en la ciudadanía o más bien la opinión pública para tomar decisiones. Y hace 3, 4 años hablar efectivamente de las mujeres todas en la calle, con los pañuelos verdes, etcétera,
era parte de, ¿no?, de nuestra vida cotidiana. Nadie podía cuestionarlo. Y resulta que a 3 años, hoy día, yo lo he comentado en actividades, te vuelven a tratar de, hola, mijita, mi reina que quiere, y como que se vuelven a reinstalar desde el lenguaje cuestiones que en un momento eran impensables, que no se veía bien por último. Que no se, por último los señores decían, no, nuestro se ve bien, parece que no se puede decir, pero hoy día, hasta yo diría que los varones de élite o no de élite, en los temas de género quedaron un poco tensionados y, insisto, se pierde el significado de la discusión, de la lucha misma, y empieza a ser un juego más bien de disputa discursiva, que termina, que es lo que decían las tesis, insisto, me encantó ese libro, que había que tener ojo que el pañuelo verde no fuera efectivamente solo eso, ¿no? Que terminara todo este movimiento en un pañuelo verde que termina siendo comprado y cooptado por la lógica del consumo, y queda en esa juguera que empieza a disipar el sentido de las cosas. Ahí, Angélica, y me cuelgo como de parte un poco de los puntos, pero tú dices que estamos en este péndulo, ¿cierto? Y que partimos, ¿cierto?, en un muy buen punto y parece que estamos como en un retroceso. Y ahí yo pongo también, tal vez como saliendo un poco del contexto, pero este nuevo proceso constituyente, que es cierto que tiene un retroceso flagrante, por decirlo así, en materia de derechos como en todos los aspectos. Y también, o sea, y a ver si tú me puedes ayudar a reforzar, pero parte también un poco del espíritu de esta entrevista, si mal no recuerdo, cuando hablamos por teléfono tenía que ver con... La semana pasada leía en El País un estudio que habla específicamente no solamente de las diferencias de género, sino de la violencia y el incremento de la violencia, valga la redundancia, contra las mujeres propiamente tal. ¿Está ahí? Y que tiene que ver un poco tal vez con esta misma disputa que tú estás diciendo. O sea, la lucha de poder, ¿cierto? Y probablemente la supremacía del hombre blanco, ¿cierto? Que se puede reír, pero esa supremacía en torno a cosas tan fundamentales como que son la equidad, ¿cierto? Y los temas de derechos. Pero hay un aumento progresivo, específicamente en un país como España, que uno podría decir, bueno, porque España tiene tantos problemas, ¿sí? A lo mejor más adelante que nosotros, pero y en distintos niveles y en distintas edades, ¿eh? O sea, adolescentes, adultos en este caso, y donde se sigue reforzando probablemente este tema de la violencia como tal. ¿Es parte también esto como de lo que tenemos que acostumbrarnos a ver dentro del contexto? Yo creo que no nos podemos acostumbrar, creo que las conquistas se tienen que defender, y se tienen que defender con cuotas de racionalidad, porque vivimos, insisto, en este mundo tan acelerado que nos lleva de pulsión en pulsión, que finalmente no decidimos nada, no somos capaces finalmente de sentarnos, conversar, poner en discusión los temas que no estamos de acuerdo, pero es mucho más rentable todo el juego emocional de las propias campañas. Pensemos en Milei, todo lo que se dijo sobre las mujeres, los derechos de la paternidad, renunciar a los derechos de paternidad, una cosa así de verdad como que de ciencia ficción, pero absolutamente real. Todavía tienen ahora el 19, ¿no? El 18 tienen las elecciones en Argentina. Tenemos también a Vox en España con cuestiones de retroceso, en Estados Unidos retroceso con respecto al aborto, por ejemplo, las decisiones de las mujeres en ciertos estados. O sea, el tema de género no es, digamos, lo único que hoy día está siendo atravesado por lo que tú estás planteando. Y en ese sentido yo creo que es importante ver dónde podría estar o dónde están ciertas causas que nos están conduciendo a no poder entender, porque llega un momento de tanta infoxicación que si no tomamos control nosotros mismos y nosotras mismas de cuánto usamos las redes sociales, qué es lo que leemos, a quién le vamos a otorgar relevancia como fuente fidedigna, si no conversamos con nuestros hijos e hijas, si no conversamos con nuestras parejas, si no volvemos a recuperar ese espacio de conversación como práctica, la verdad es que vamos a seguir en este juego sumamente atractivo, hay que decirlo, rápido, ¿no es cierto?, del meme para allá, meme para acá, pero de una
esta liviandad, ¿no es cierto?, de lo que se habla permanentemente sobre la posmodernidad, pero la estamos viviendo y somos seres racionales. Frente a eso tenemos una responsabilidad. En el caso de hombres y mujeres, yo creo que el tema de género es volver a colocarlo como tema. Y en eso yo te agradezco, Rodrigo, ser valiente y colocar el tema, porque es un tema que hoy día, después de la convención, yo creo, hay varios temas que quedaron prácticamente como tabúes, ¿no? El tema del indigenismo, por ejemplo. Hoy día que educación hable de descolonización, también es como una cosa de que hay que hoy día volver a colocar los temas desde la conversación, de situarnos adecuadamente, aceptar que a lo mejor no somos todos expertos en todo. Al mismo tiempo no tenemos siempre la razón, que la verdad no es tan zigzagueante. Esta lógica es que la verdad está en cada una y cada uno. O sea, ojo, que la ética no es una cosa así, lo bueno y lo malo también. Matar a alguien no necesariamente paz podría ser bueno. Entonces, creo que esa forma de recuperar ciertos espacios públicos, Rodrigo, que los tenemos absolutamente individualizados, es la forma que tenemos de salir de esta situación. Tenemos presidentes en América Latina que son capaces de decir cualquier cosa y tienen seguidores y seguidoras para esas propuestas. ¿Sí? La barbarie, ¿no es cierto? Entonces, frente a eso, ¿qué vamos a dejar? ¿Qué vamos a dejar a las nuevas generaciones? Al mismo tiempo, si bien yo no creo en esta disputa intergeneracional, yo creo que tenemos que aprender a relacionarnos. Y eso es una práctica perdida. Entonces, para volver a colocar el tema de género en la discusión, que no terminen culpándote de algo, yo creo que primero hay que ser valiente, no importa que te digan algo, que te digan feminista, que feminazi, lo que sea, pero bueno, está lo mismo. El punto es cómo logras tú colocar los temas con mayor... diría yo, con cierto espacio de diálogo con las personas, porque tú no puedes instalar lo que tú creas cierto como si fuera solo tuyo, o sea, necesitas apoyo. Claro. Y lo que yo creo que no hemos sabido calibrar adecuadamente ni leer lo que pasó con la convención pasada. Yo creo que esa disputa que se armó allí desde los que no eran de elites, también la reacción ciudadana, yo creo que le pedimos que se comportaran como si fuesen elites, y ahí hay un juego, ¿no es cierto?, de constelaciones permanentemente en la esfera del poder. Yo siempre lo voy a llevar al poder. Cuando hablamos de género, hablamos de poder. Cuando hablamos de género, hablamos de los derechos constitutivos de las mujeres. Cuando estamos hablando de género, estamos hablando de permear culturalmente distintos espacios y esferas. Y que hubo un momento en que había cierto acuerdo transversal con leyes, ¿no? Legislación, donde las universidades tuvieron que dar un salto cualitativo. Bueno, eso no puede retroceder. Pero creo que estamos al debe, creo yo, en estas conversaciones, de llevarlas realmente a la práctica de escucharnos. O sea, yo creo que falta escucharse más en la diferencia. Ay, Angélica, mira, y para poder, no quitarte más tiempo, porque entiendo también de que tienes que moverte a una reunión en particular, pero hoy día tocamos tres temas súper interesantes y para poner en contexto, y cerramos contigo, ¿ah? Y te voy a contar un poco. Hablamos de el suicidio juvenil producto del móvil hace un rato. Tuvimos acá en el estudio una fonoaudióloga en particular, el impacto que están teniendo las tecnologías, y creo que tú también de ahí en un punto, porque cuando decís este contexto de que tenemos que conversar, relacionarnos, probablemente también parte de las conversas que tenemos en nuestra casa, y de ahí cómo esas mismas conversas empiezan a construir redes entre el círculo donde nos movemos, ¿cierto? Y se van afianzando cosas. Entonces, es bien triste, ¿cierto? Saber que cada vez tenemos jóvenes más desconectados, ¿cierto? Y con distintos tipos de problemas en base también al impacto que están teniendo las tecnologías. Hablamos también con un experto en temas de datos y nos decía, o sea, hoy día hay un tema de protección de datos que estamos casi 13 años desfasados al proyecto de ley. El proyecto de ley no se adecua a las economías digitales, y que hay una crisis de reputación probablemente por parte de la organización en torno a cómo los ciudadanos van a percibir en el futuro a las organizaciones en cómo se usa la información. Yo creo que eso es parte de otra conversa en torno también como al contexto de cómo opera el poder, probablemente en lo que tú acabas de decir.
Y cerramos contigo, ¿cachai? Que también nos da ahí esta luz, ¿cachai? En torno a qué es lo que está pasando, ¿cierto? ¿Qué es un juego de poder en particular? Y creo que estamos muy de acuerdo en torno a que se perdió el norte y no nos... Bueno, lo sabíamos, pero el mercado nuevamente... El mercado hizo nuevamente lo suyo, ¿cierto? Tal cual. Y tal vez como la invitación es como dices tú, a conversar, a prestar atención, ¿cierto? Y a estar un poco más lúcido en torno a todo este proceso, porque es probable que si no prestamos atención nos va a comer una ola, ¿cierto? Y nos vamos a dar cuenta de distintas cosas impositivas que pueden ocurrir y no nos vamos a dar cuenta nomás, tal cual. ¿Cómo podríamos decir? Es sin llorar. Yo creo que tenemos que asumir los ciudadanos también responsabilidades. Mm. Yo me acuerdo que en los 2000 se hablaba que habíamos pasado de la niñez a la adolescencia como país, pero parece que todavía nos falta para llegar a la adultez. Y yo creo que en derecho estamos pidiendo mucho, pero al mismo tiempo estamos dejando llevar, que se pierdan. Pero resulta que estamos súper buenos para pelear, pues no nos escuchamos. Entonces esto es como que cada uno pone su verdad, su yo, y en el yo, sin edad, el yo por sobre todo, no permite construir comunidades, pues. Entonces frente a eso creo que es más simple, pero cuesta. Cuesta un montón. Pero tenemos que hacerlo, dar vuelta a la tuerca, porque creo que América Latina está entrando, ya entró en una dimensión muy, muy, muy delicada, y las comunicaciones tenemos harto que decir con respecto a la instrumentalización que se hace de las emociones, al punto de que da lo mismo lo que digan y da lo mismo si es mentira o verdad. Es verdad. Creo que, bueno, es parte un poco también del rol y el espíritu que tenemos nosotros, como un incipiente medio de comunicación, pero hablemos de los temas fuera también de los intereses, en este caso, existentes. Así que, bueno, Angélica, agradezco infinitamente el tiempo, de verdad, gracias. Creo que esta conversación da como para mucho más, pero en estos minutitos que te tomaste, creo que entregaste 4 o 5 puntos súper relevantes en torno a, sobre todo al prestar atención y que se mantengan, como ya dijimos, estas conversaciones. Así que, de infinito corazón, gracias nuevamente por este tiempo y por iluminarnos también a nosotros como equipo. No, al contrario, un abrazo desde Viña del Mar, Valparaíso, para ustedes. Muchas gracias, Angélica, que tengas un lindo día y bueno, una buena semana corta también. Saludos a todo el equipo también allá. Abrazos.